identificar signos de entidades comunes en una radiografía del mediastino y conocer las entidades más frecuentes en el mediastino con la ayuda de imágenes. La siguiente diapositiva. El índice. Bueno, vamos a comenzar. El mediastino en sí es una cavidad virtual que se va a encontrar delimitada por lo que es la parte media de los pulmones, en sí la pleura parietal, por la parte lateral. En la parte anterior vamos a encontrar lo que es el cuerpo del esternón. En la parte superior vamos a encontrar la apertura torácica superior. En la parte inferior vamos a encontrar lo que es el diafragma. Y en la parte posterior vamos a encontrar lo que es los cuerpos vertebrales. Tenemos que tener en cuenta que la división del mediastino anatómicamente va a sufrir una variación en lo que respecta en la parte posterior cuando vamos a clasificar la división del mediastino. También tenemos que tener en cuenta que el mediastino anatómico se divide en mediastino superior, mediastino inferior, dentro del cual el mediastino inferior vamos a encontrar lo que es el mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Dentro del mediastino superior vamos a encontrar estructuras tales como el timo, vamos a encontrar la tráquea, vamos a encontrar la vena cava superior, los troncos brachiocefálicos, el callado de la aorta, también vamos a encontrar sus ramificaciones, la arteria subclavia, la arteria brachiocefálica y la arteria yugular. Con respecto a lo que es el mediastino inferior, como ya mencioné, vamos a encontrar tres compartimientos, lo que es el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. El mediastino anterior va a estar delimitado por el pericardio en la parte anterior y vamos a encontrar lo que son los remanentes del timo, vamos a encontrar lo que son ganglios linfáticos, también vamos a encontrar lo que es tejido graso. En lo que es el mediastino medio vamos a encontrar el corazón, sus grandes vasos como lo es la aorta ascendente, vamos a encontrar arteria y venas pulmonares, vamos a encontrar lo que es la vena cava inferior, vamos a encontrar la tráquea y vamos a encontrar lo que son sus ramificaciones. En lo que respecta en el mediastino posterior vamos a encontrar lo que es la aorta descendente, vamos a encontrar lo que es el esófago, vamos a encontrar el plexo esofágico, el conducto torácico, las venas ácido y hemiácido. La siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una radiografía en la vista posterior-anterior del mediastino. Tenemos que tener en cuenta que el mediastino es la parte media, se va a encontrar entre lo que se ve en la visualización de los dos pulmones. Y vamos a tener en cuenta que el mediastino va a estar dado por líneas, nosotros tenemos que distinguirlas. Por ejemplo, aquí, no sé si se logra ver, solamente se va a ver lo que es la aurícula derecha de parte del corazón. Y en la parte izquierda sí vamos a poder ver lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. No sé si se logra visualizar aquí más abajo. Aquí como un circulito que va a ser lo que es el callado aórtico, ya que el callado aórtico no va a parte lateral, sino va como la parte de anterior a posterior. El callado aórtico vamos a encontrar lo que es la arteria de su ramificación, también vamos a encontrar lo que son los troncos pulmonares en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Sí? Bueno, también tenemos la clasificación de Felson, que vamos a encontrarlo en tres compartimientos, lo que es el compartimiento anterior, el compartimiento medio y el compartimiento posterior. Debemos tomar en cuenta que según la clasificación de Felson, el compartimiento anterior va a estar hasta lo que es la parte posterior del corazón, delante de la tráquea, y la parte media va a comenzar lo que es desde la tráquea hasta 1 centímetro después de los cuerpos vertebrales. Por ejemplo, el compartimiento anterior va a estar delimitado por esta línea. El compartimiento posterior va a pasar 1 centímetro después de los que comienzan los cuerpos vertebrales. Dentro del mediastino anterior, como ya vimos anatómicamente, vamos a encontrar lo que es lo anterior más el mediastino medio, que supuestamente era anatómicamente, ¿no? En la parte media vamos a encontrar lo que son el esófago, la tráquea, que se puede ver por el aire, la tráquea, el esófago y la aorta descendente. Y en la parte posterior es muy importante porque también suceden patologías que están relacionadas con los nervios espinales que salen por los cuerpos vertebrales. Aquí tenemos las delimitaciones que vamos a encontrar lo que es el ventrículo derecho, la aorta ascendente, la aorta descendente y la tráquea que va hacia la parte superior. La siguiente diapositiva.
También tenemos que tener en cuenta que cuando vemos una parte lateral en una tomografía computarizada, aquí lo divide como la parte prevascular, la parte visceral donde vamos a encontrar propiamente el corazón, y en la parte posterior que va a ser la parte paravertebral, que se asimila a la parte posterior de la clasificación de Felson. Aquí tenemos tomografías computarizadas y tenemos que tener en cuenta que lo que está en la parte derecha se va a ver en la parte izquierda y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta tomografía, en la letra A podemos ver lo que es la aorta ascendente, y en la letra B vamos a ver qué es la aorta descendente, y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta imagen, en la L vamos a ver lo que es el ventrículo derecho del corazón, y en la parte de acostada vamos a ver el ventrículo izquierdo. La siguiente diapositiva. También hay técnicas de examen que vamos a encontrar: la radiografía convencional, el esofagograma, la angiografía, la radiografía, como ya se explicó, el ultrasonido, la tomografía axial computarizada, donde vamos a tener indicaciones generales y donde podemos ver el ensanchamiento mediastínico, la evaluación de los contornos anormales o dudosos, que mi compañera ya lo va a explicar mejor, la localización y extensión de tumores, evaluación de extensión de tumores mediastínicos y detección de enfermedad oculta. La siguiente diapositiva. Bueno, ya continuando con la exposición, hablaremos acerca de lo que es la semiología del mediastino. Para ello debemos saber algunas referencias radiológicas que nos van a poder ayudar a identificar si es que una línea, una banda está engrosada, quizás está desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda, o quizás pues su contorno no es el adecuado. Pero para poder diferenciar ello debemos diferenciar entre lo que es una línea, una banda y una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Desde su nombre pues nos dice que va a estar entre dos fases, es decir, esto se va a formar entre el encuentro de dos tejidos con diferentes densidades. Es decir, si es entre dos fases puede ser gas-gas, gas sólido o gas líquido. En este caso, como estamos hablando de los pulmones y el mediastino, los pulmones serían la fase gas y el mediastino, como está formada por tejidos, va a ser una fase sólida. Entre ellas se van a encontrar las pleuras, y las pleuras nos van a generar unas sombras. A estas sombras nosotros nos vamos a conocer en una radiografía, en este caso posterior anterior, como radioopacidades. Si estas radioopacidades son entre 1 a 2 milímetros, lo vamos a considerar línea. Sin embargo, cuando es de 2 a 5 milímetros, la vamos a considerar una banda. En este caso vamos a tener, si empezamos desde la parte superior hasta la inferior, vamos a tener la línea anterior. ¿Puedes darle clic en el 1? La línea de unión anterior se va a formar, va a ser una línea de acuerdo a este esquema anatómico que va desde arriba hacia abajo, es oblicua, se encuentra por debajo de las clavículas, su espesor va a ser aproximadamente entre 1 a 2 milímetros, en esta radiografía se puede notar de este lado, y en una tomografía pues lo vamos a ver que se va a formar por la unión de los lóbulos superiores de ambos pulmones, en este caso de la pleura parietal y visceral, y sería eso. Sin embargo, en una radiografía entre el 24 y el 50% se va a notar. ¿Por qué? Porque se encuentra por detrás del esternón. Luego vamos a tener también bandas. Como les había explicado hace un momento, para que pueda ser banda tiene que medir el espesor entre 2 a 5 milímetros. Las bandas paratraqueales, tanto derecha como izquierda, que se puede ver acá en la radioopacidad, pues van a medir no mayor de 4 milímetros. En este caso, si es que se considera mayor a 4 milímetros en el espesor, estaríamos hablando de algo patológico. Esta banda paratraqueal derecha, que está como el número 2, se va a extender por debajo de la clavícula hasta la vena ácigos. Además, se va a formar por la pleura visceral, en este caso del pulmón derecho, del lóbulo superior, con la tráquea del lado lateral, en este caso derecho, ¿no? Puedes darle clic al número 2, por favor. Esta sería la banda paratraqueal derecha, la banda paratraqueal izquierda. En una radiografía, esta sería la banda paratraqueal derecha, la izquierda, y como les había mencionado hace un momento, se va a formar por las pleuras parietal y visceral, en este caso del lóbulo superior del pulmón derecho, con, en este caso sería el lado lateral derecho de la tráquea. Lo mismo sucedería con el lado izquierdo de la banda paratraqueal izquierda. Puedes continuar, por favor. Luego vamos a tener también, así como vamos a tener bandas paratraqueales derecha e izquierda, vamos a tener líneas paravenosas, y estas se van a formar por interfaces con el pulmón, pero con estructuras vasculares.
Por el lado derecho vamos a tener la interfaz del pulmón derecho, ¿con quién? Con la vena cava superior. Por el lado izquierdo, lo mismo, pero en este caso va a ser el pulmón izquierdo con la arteria subclavia izquierda. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro, además de las posiciones? Va a ser de que esta pues, va a seguir el trayecto de la vena cava superior y esta de la arteria subclavia izquierda. Y además, esta arteria subclavia nos va a delimitar el mediastino por su lado superior. Luego también vamos a tener por la parte inferior y hacia ambos lados de las vértebras vamos a tener la línea paratraqueal, paravertebral o también llamada paraespinal derecha y la izquierda, ambas con diferentes longitudes. ¿Por qué? Porque la línea paraespinal derecha se va a extender desde T8 hasta T12, mientras que la izquierda se va a extender por debajo del callado aórtico hasta el diafragma. Además, en ambas se van a formar por quién. En este caso, si estamos del lado derecho, va a ser el lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿con quién? Con el repliegue de las vértebras, de los cuerpos vertebrales. Le damos clic al número 3, por favor. Del otro lado. Hacia el otro lado. El otro 3 de amarillo, por favor. Ya. Aquí estarían las líneas paravertebrales, derecha e izquierda en este esquema, y también lo podemos ver en la radiografía. ¿Puedes verlo, por favor? Luego, adyacente a la línea paravertebral izquierda vamos a tener la línea paraórtica, y esta línea paraórtica se va a extender desde el callado aórtico hasta el hiato aórtico, y pues se va a formar, en este caso, por la interfaz entre el pulmón izquierdo con la aorta descendente. También vamos a tener, en este caso, el receso ácido-esofágico. Este se va a formar también por la interfaz entre el lóbulo derecho, el repliegue con el mediastino y también con el callado del ácido y el esófago. Se va a extender por debajo de la vena ácido hasta el hiato aórtico. Continúa, por favor. Me falta explicar una. ¿Puedes revisar? Luego también vamos a poder observar acá una ventana ortopulmonar, o también algunos textos lo llaman como línea ortopulmonar. Esta se va a formar se va a extender desde el callado aórtico hasta la arteria pulmonar y va a tener una forma convexa. Sigue, por favor. ¿Para qué hemos explicado esto? Para poder identificar cuáles van a ser las alteraciones a nivel del mediastino anterior, al nivel del mediastino medio y posterior, como ya lo explicó mi compañera, mediante la clasificación de Felson. A nivel del mediastino anterior podemos encontrar alteraciones de la línea de unión anterior, que ya fue explicada, el signo de la silueta, de superposición de ilio y cervicotorácico. Continúa, por favor. La alteración de la línea de unión anterior, pues ya saben cómo se forma, acá está el esquema. Sin embargo, en esta radiografía vamos a poder ver que se ha superpuesto sobre ellas una masa. Esta masa ha generado que, uno, la tráquea se desplace hacia un costado, pero otro, que la línea de unión anterior desaparezca. ¿Cuándo es frecuente esto? Cuando hay presencia de bocio endotorácico, como lo mencionaba la bibliografía que hemos sacado esta imagen. Además, cuando hay presencia de timona, teratoma o linfoma. Continúa, por favor. Vamos a tener el signo de la silueta. El signo de la silueta puede ser positivo o negativo. Negativo cuando está frente a diferentes planos o densidades, sin embargo, van a poder conservar sus contornos, es decir, no se van a perder como en este caso. En este caso sería signo de la silueta positivo, mientras que en ambos casos que van a conservar sus contornos, van a ser signo de la silueta negativo. Puedes continuar, por favor. En este caso vamos a tener la condensación pulmonar de la parte del lóbulo izquierdo inferior. Como podemos ver, la silueta cardíaca se ha perdido. En este caso, ¿sería signo de la silueta positivo o negativo? Positivo, correcto. Igual en esta lateral, ¿no? Seguimos por...
para despertarlos. Siguiente diapo. En este caso, ¿sería un signo de la silueta positivo o negativo? ¿Positivo, negativo o positivo y negativo? ¿Por qué es negativo? Claro, acá se han superpuesto la masa con la silueta del corazón, sin embargo, ambas han conservado sus contornos. En este caso, sería un signo de la silueta positivo. ¿Cuándo tenemos un signo de la silueta negativo? Cuando sería positivo está relacionado con linfomas, quistes pericárdicos o hernias de Morgani. Continuamos, por favor. Luego vamos a tener el signo de superposición del hilio. Antes explicamos el signo de la silueta. En este caso, ¿cuál de las dos imágenes, la A o la B, sería un signo de considerando la masita anaranjada, ¿cuál de los dos sería signo de la silueta positivo? Sí. ¿La A o la B? Sería la A. ¿Por qué? Porque, como mencionamos hace un momento, en este caso pues hay una mancha. Como podemos ver, el hilio se debería ver con todas sus ramificaciones, sus estructuras, hacia ambos lados, tanto derecho como izquierdo. Sin embargo, acá se han perdido esas estructuras que deberían continuar, como se ve acá. Entonces, acá, ¿por qué estamos mencionando nuevamente el signo de la silueta? Porque esto se correlaciona con la superposición del hilio, dado que la superposición del hilio nos va a indicar a qué nivel va a estar la lesión, en este caso la ubicación de la masa. Si es que nos da un signo de la silueta, como en este caso positivo, nos va a indicar que el nódulo o la masa va a estar a nivel iliar. Sin embargo, cuando nos da un signo de la silueta negativo, estaría a nivel de mediastino anterior o mediastino posterior. La literatura nos dice que con mayor frecuencia sería mediastino anterior y estaría relacionado con neoplasias como linfoma, tumores de glándulas germinales o lesiones vasculares como pseudoaneurismas o aneurismas. En este caso, como podemos ver en esta radiografía, todavía se puede, a pesar de que la masa que se encuentra acá, podemos ver todavía dentro de ella estructuras vasculares. Sería un signo de la silueta negativo. Continuamos. Luego tenemos el signo cervicotorácico. Hemos puesto esta estructura para poder identificar igual a nivel de qué mediastino estaría la lesión. Nos dicen de que si encontramos una masa que sobrepasa la clavícula, sería la ubicación a nivel del mediastino posterior. Sin embargo, si se ubica solamente por debajo de la clavícula, sería mediastino anterior. En este caso tenemos hacia acá la clavícula. ¿En dónde estaría la ubicación de esta masa? ¿Anterior? ¿Anterior o posterior? Anterior. ¿Por qué anterior? Porque se superponen y sería positivo. Dijimos que si sobrepasaba la clavícula era posterior. Si solamente se encontraba por debajo de la clavícula era anterior. Nuevamente les pregunto, ¿en dónde estaría ubicada esta masa? Posterior, ¿cierto? Lo contrario ocurriría acá. Se encuentran ambas masas por debajo de las clavículas, estaría ubicado a nivel del mediastino anterior. Continuamos, por favor. Lo mismo vamos a tener, pero con otras alteraciones, el mediastino medio. En el mediastino medio estaría relacionado con una obliteración de la ventana aortopulmonar. Dijimos que la ventana aortopulmonar tenía una forma convexa. Sin embargo, cuando no encontramos esa forma convexa, pueden haber patologías que luego les vamos a explicar. Luego, también está relacionado con el ensanchamiento de las bandas paratraqueales, ensanchamiento del mismo mediastino, linfoadenomegalias y desviación de la tráquea, que ya les había enseñado en la radiografía. Continúa, Santi. Obliteración de la ventana aortopulmonar. Les había mencionado que la ventana aortopulmonar, en este esquema, bueno, acá está obliterada, pero se encontraría entre la arteria, el callado aórtico y la arteria pulmonar. Sin embargo, como se ha superpuesto una masa, la convexidad, que debería ser así, se ha llenado, por así decirlo, ¿no? Y ha perdido la forma de la ventana aortopulmonar. Lo mismo ha ocurrido acá.
y está relacionado con linfadenopatías, con el aumento del ducto arterioso y aneurismas de la aorta. Continúa, Santi. Luego tenemos el ensanchamiento de las bandas paratraqueales, que puede ser, si se ubica del lado derecho, paratraqueal derecha, o del lado izquierdo, paratraqueal izquierda. Como les había mencionado, en este caso la banda paratraqueal derecha se va a extender por debajo de la clavícula hasta la vena ácido. En este caso ha habido un ensanchamiento y está ya relacionado con lipomatosis mediastinal, con linfoadenomegalias y masas traqueales, o también puede estar relacionado con algún trauma, un golpe o algo relacionado. Seguimos, por favor. Ya. Luego también tenemos el ensanchamiento mediastinal. Las literaturas nos dan dos referencias. Uno nos dice, puedes tomar la parte media de la tráquea hacia el callado aórtico, y lo normal sería que aproximadamente mida entre 5 a 5,5 centímetros. Cuando excede esto, pues estamos hablando de un ensanchamiento mediastinal. Pero también nos dan otra referencia, nos dicen, puedes tomar el callado aórtico hasta el otro extremo. Esa medida debe ser aproximadamente de 8 centímetros. Por encima de ello sería un ensanchamiento mediastinal. Continuamos. Y pues en este caso encontramos 85 milímetros. Podría deberse a una dilatación de los grandes vasos, o linfoadenomegalias o masas mediastinales. Sigue, Santi. Luego también tenemos las linfoadenomegalias. Pues, ¿qué sería la presencia de ganglios linfáticos en diferentes zonas, en este caso del mediastino, que se pueden extender hacia ambos campos pulmonares y está relacionado con sarcoidosis, linfoma o fibroma quístico? Desviación de la tráquea. Como podemos ver, pues la desviación de la tráquea se va a deber a diferentes masas o nódulos, en este caso una masa que ha logrado desviar la tráquea hacia el lado derecho, y pues también, además de desviarla, pues ha generado una interfaz, ¿no?, entre el pulmón del lóbulo superior con la tráquea. Y está relacionado con el bocio endotorácico, que sería una enfermedad benigna, pero con una enfermedad maligna sería relacionado con una linfoadenomegalia. Luego tenemos el mediastino posterior. En el mediastino posterior tenemos signos de alteraciones como distorsiones en las líneas paraespinales, o también llamadas paravertebrales, o también obliteración de la línea de unión posterior, que es una línea que no le he explicado y ahorita va. Seguimos. Distorsión de las líneas paraespinales. Como podemos observar, pues ambas líneas paraespinales o paravertebrales deberían ser verticales. En este caso puede ser por un trauma vertebral, por un derrame pleural o adenomegalias, que ha generado una desviación de ambas líneas paraespinales y ya no se ve lo recto que debería ser, como podemos observar acá. Siguiente, Santi. Y la obliteración de la línea de unión posterior. Esa línea de unión posterior pues se va a dar por detrás del esófago, y también se va a generar por la unión de ambas pleuras visceral y parietal de los lóbulos superiores de ambos pulmones, al igual que en la línea de unión anterior. Sin embargo, esta está por detrás del esófago, y pues acá ha habido una pérdida de esa línea de unión posterior. Sigue, por favor. Y está relacionado pues con ensanchamientos mediastinales, con derrames pleurales. Siguiente. Ya. Ahora vamos a tomar el tema ya más que nos orienta, ¿no?, la exposición, que son las enfermedades mediastínicas o las entidades más importantes. Para esto hay que clasificarlas y según la ubicación donde se encuentran, como ya mencionaron mis primeras compañeras, el mediastino se va a repartir o se va a conformar por 3 compartimientos: el superior, el inferior, que se divide en anterior, medio y posterior. En el mediastino superior vamos a encontrar lo que son las masas, que entre las más importantes vamos a encontrar los bóceos endotorácicos y también a las paratiroides. Las características del bocio endotorácico es que en una frecuencia se ubican del 5 al 10% en toda la población. Su origen es cervical, y esto de acá lo vamos a ver cuando desciende, ¿no?, de la parte de la boca hacia el tórax. La ubicación de los bóceos endotorácicos, como su nombre lo dice, es retroesternal, es decir, que se van a ubicar detrás del esternón.
y que van a aumentar, y que según el aumento de su volumen puede ser un bocio intratorácico parcial, o si ocupa toda la parte cervical, bueno, torácica del mediastino, va a ser un bocio intratorácico. La ubicación de este bocio se va a delimitar de manera anterior delante de los vasos brachiocefálicos, a la derecha, que va a desplazar a la vena inmóvida derecha y a la cava superior, y por delante se va a ubicar por delante de la tráquea y del esófago. Para las paratiroides van a ser derivados de las glándulas al nivel del cuello, o también pueden ser desde la misma región torácica, y su relación va a estar con los grandes vasos. Siguiente. Ya. En una radiografía y en una tomografía el bocio intratorácico se va a ver de la siguiente manera. Encontramos en la radiografía una masa radiopaca. Sí, radiopaca. Radiopaca que va a estar paraesternal, no, paratraqueal. Ya, y eso nos va a dar una impresión torácica. Para las entidades tenemos que ver, generalmente se tendrían que ver de manera o de un corte axial, ¿no? Más que todo para poder ubicarnos y saber si está, en cuál de los mediastinos se encuentra. En una tomografía, en un corte axial, se va a ver un engrandamiento, que vendría a ser esta parte de acá, y también una estrechez por la misma masa que va a comprimir a la tráquea. Por lo tanto, va a haber una oclusión de la misma. A veces se puede estar acompañado también de calcificación. En el mediastino superior también vamos a encontrar lo que se llama el síndrome de la vena cava superior. Y este diagnóstico se va a acompañar también con la parte clínica. Pues en estos pacientes vamos a encontrar cianosis, que es la coloración de las mucosas y de la piel de un tinte azul, edemas en cabeza, cuello y en miembros superiores, y la circulación colateral. El origen de esta enfermedad es generalmente de una enfermedad maligna o también de un carcinoma de pulmón. El diagnóstico por imágenes de preferencia para diagnosticar este síndrome de la cava superior va a ser la radiografía, el espectrograma y la tomografía axial computarizada por las densidades. En la radiografía se va a utilizar para confirmar la presencia de masas obstructivas, el ensanchamiento del medio estínico, como explicó mi compañera, las atelectasias, la afectación del nervio frénico, que se va a ver como una elevación diafragmática. Y en el esofograma es para comprobar si existen las varices en el esófago superior. Next. Ya, ¿qué se va a observar en la radiografía y la tomografía en el síndrome de la cava superior? En la primera vamos a encontrar un ensanchamiento del mediastino, zona de acá, y también la compresión de la vía aérea, que está acá. La tráquea se ve más estrecha, en esa zona de acá, se está fluyendo. Y también podemos encontrar nódulos pulmonares metastásicos, que vendrían a ser estas masas radiopacas dentro de la radiografía. Por su lado, en la tomografía vamos a encontrar compresión casi total de la vena cava superior, delimitado por este flecho de aquí. Ya, para el mediastino inferior, como mis compañeros explicaron, se divide por otras partes, ¿no? En la parte anterior vamos a encontrar como una imagen al timo normal, que eso generalmente se debería dar en los niños, ¿no? Porque ellos se están evolucionando. En la tomografía axial computarizada se va a observar una masa mediastínica que sería esto de acá, el timo, y acá vemos la silueta cardíaca. En la afectación de los linfomas del timo se dinámicos, mostrando en el estudio anterior un aumento notable de la silueta del timo, que vendría a ser eso de acá, que se está expandiendo, por así decirlo, y acá encontramos la tráquea, ¿no? La médula espinal. En la niñez, como ya había dicho, se va a ubicar la línea media por delante de los grandes vasos y del pericardio. En las radiografías, la forma que va a tener este timo va a ser oscura, va a oscurecer el corazón, como vemos ahí, va a ser triangular, que va a tener una forma de vela, va a estar generalmente al lado derecho. En los primeros años vamos a encontrar sombras más grandes, como en la parte de abajo, y según el peso, ¿no? Mientras el peso del timo sea menor, quiere decir que la persona está teniendo más edad. Next. Ya, entre las otras masas que
podemos encontrar en el mediastino inferior tenemos la hiperplasia tímica, los quistes tímicos, los timomas, las adenopatías, los quistes pericárdicos y las hernias de Morgana. En las características de la hiperplasia tímica tenemos la masa mediastínica, que se puede ser diagnosticada por la tomografía axial computarizada. En los quistes tímicos generalmente son asintomáticos y las masas de mediastino van a ser de una densidad agua. En los timomas son este tipo de masas que son sólidos, grasas sin tamaño, van a ser invasivos y en una tomografía axial computarizada vamos a ver que se implantan dentro de las pleuras, de los senos costofrénicos y de los ángulos cardiofrénicos. En una radiografía vamos a encontrar tumores redondos u ovalados que van a ocupar la parte de la aorta de gran tamaño que puede ocupar generalmente todo el mediastino. Va a desplazar la silueta cardíaca y también se pueden encontrar calcificaciones que se van a ver punteadas o lineales. El diagnóstico por imágenes se va a dar a través de tomografía axial computarizada y las radiografías. En las adenopatías están causados por linfomas, generalmente en las mujeres, de mayor incidencia, y por la sarcoidosis. Y también encontramos tumores de mama, que puede ser causa de metástasis en la cadena mamaria interna. En los quistes pericárdicos vamos a encontrar cavidades únicas de contenido similar al agua, y en su ubicación generalmente está en el ángulo cardiofrénico derecho inferior. Se van a ver como masas ovoides bien delimitadas y recortadas, continuas a la silueta cardíaca. Las diagnóstico por imágenes se va a dar por medio de tomografías axiales computarizadas y ultrasonido. Y en las hernias de Morgani es un defecto entre el esternón y las inserciones costales del diafragma, masas en ángulo cardiofrénico derecho. Para ello se utiliza la radiografía lateral, la ultrasonografía y las radiografías. Next. Ya, para explicar una de las patologías mencionadas se escogió la hiperplasia tímica, ¿no? Que a través de la tomografía axial computarizada encontramos lo siguiente. Desde un corte axial vamos a ver acá la presencia hiperpotencia, sin contraste, y muestra un aumento del tamaño del timo en esa zona de corte. Acá también desde un corte coronal, y acá se va a ver la invasión, ¿no? En la medicina anterior nacional. Para el medicina posterior prevertebral vamos a encontrar también masas, y generalmente se dan por adenopatías, por la enfermedad de Castleman, afectaciones mediastínicas metastásicas ganglionares, las hernias de hiato, la acalasia y el aneurisma traumático aórtico. En las adenopatías se van a ubicar en la región paratraqueal, es decir, al costado de la tráquea. Vamos a ver una ventana aortopulmonar en las carinales, traqueobronquiales y broncopulmonares, y también es consecuencia de los linfomas. En la enfermedad de Castleman vamos a encontrar amartomas linfoidales y masas grandes de bordes lisos. En la afectación mediastínica metastásica ganglionar es secundaria a un carcinoma pulmonar, y vamos a encontrar el cinchamiento de mediastino unilateral. Para el diagnóstico de imágenes se utilizan generalmente las radiografías. En la hernia de hiato vamos a encontrar una masa retrocárdica, es decir, detrás del corazón, y con una opacidad redondeada. Va a ser hidroaéreo visible en póster anterior. Su estudio es a través de vario, que es la resolución o un contraste para poder ver las estructuras. En la acalasia va a haber dilatación esofágica que va a desplazar a la pleura mediastínica, es decir, lo va a empujar, y al respecto va a ser moqueado, retención de aire. Es como una condensación. Y la ausencia de aire en el fondo gástrico, o sea, no se ve. Y la radiografía. En aneurisma traumático aórtico vamos a ver la prominencia del borde mediastínico en la región del arco aórtico, porque es un aneurisma, no es como una hemorragia que va a ensanchar a la aorta. Y vamos a ver una opacidad redondeada, bien definida y calcificada muchas veces. Se utiliza la radiografía, y también la angiografía es la prueba que nos va a dar mejor diagnóstico. Ya, entonces acá vemos una angiografía, acá vemos el aneurisma, precisamente el callado de la aorta está más engrosado. Ya. En el mediastino inferior paraespinal vamos a encontrar tumores neurogénicos, que son los más frecuentes en este compartimiento: los traumatismos, los tumores vertebrales y los abscesos paravertebrales. En los tumores neurogénicos vamos a ver que son, como ya mencioné, el 90% de las enfermedades
que se dan en la par espinal pueden ser consecuencia del neurolitioma de la vaina de Schwann, son redondas, ovoides, y van a empujar la pleura hacia adelante y lateralmente. Va a haber cambios vertebrales, indentaciones, ensanchamiento de los agujeros de conjunción, separación de las costillas como una cinta de retorno y tumores neurogénicos que se van a ver como reloj de arena desde la médula. Los traumatismos, hematomas paraespinales, ensanchamiento de la línea paraesternal, colapso vertebral, traumatismos recientes. En los tumores vertebrales, ensanchamiento de la línea paraespinal unilateral y alteraciones del cuerpo vertebral. Y en los abscesos paravertebrales, su causa más frecuente es la osteomielitis tipo cócico. También encontramos la tuberculosis, o llamada también de mal de Pot. El ensanchamiento de la línea paraespinal y la presencia de dos vértebras contiguas y del disco intermedio con forma de uso. Bueno, acá encontramos el tumor cardiogénico que se ubica en la parte de acá, al costado de la columna, de una apófis, de una vértebra, no puede ser variespinal. Y ya. En la medicina inferior posterior retrocrural encontramos tres masas: las adenopatías, las disecciones torácicas y los pseudoquistes pancreáticos. En las características de las adenopatías encontramos ganglios de 6 milímetros de diámetro. Se diagnostican linfomas, carcinomas metastásicos, como en esta zona de acá, los neuroblastomas. Retrocrural se van a encontrar como unas masas sólidas que se van a comunicar, como en esa zona de aquí. Y también se va a ubicar el signo de Felson, que ya mi compañera se explicaron. En la disección torácica vamos a encontrar doble luz en la aorta torácica y abdominal cruzado en el hiato crural, y para el pseudoquiste va a ascender por el hiato diafragmático. Ya. Fíjate, despierten todos, ¿ah? ¿eh? Esta parte es súper fácil. Es una diapositiva nada, así que súper atentos. ¿Ya? Bien, antes ya hemos visto las enfermedades, cómo podemos observar las lesiones. Tenemos que recordar siempre que el mediastino tiene sus indicaciones, límites anatómicos: posterior, medio, anterior, superior, inferior. Muy bien, pero ahora vamos a ver la conducta radiológica. ¿Qué quiero decir? Que vamos a ver qué tipo de exámenes vamos a indicar según el tipo de lesión que haya. Sabemos que el tórax se tiene que ver desde la parte posterior anterior y lateral. Un primer examen que se hace siempre es un esofagograma. ¿Para qué nos va a servir? Para ver lesiones que nacen del propio esófago, que terminan desplazándolo, que están infiltrándolo incluso, si hay aclasias y también si hay tumores pulmonares. También nos sirve para ver, por ejemplo, el hueso subesternal, ¿no? Acá una lesión esofágica, lesiones aórticas. Otro tipo de exámenes que también se suelen hacer, pero que no he puesto acá, por ejemplo, son tomografía axial computarizada. Este tipo de examen se hace para ver el ensanchamiento mediastínico que ya he mencionado. Sirve también para poder ver tumores intra y extramediastínicos, su localización hasta su expansión. También sirve para saber la densidad de estas lesiones. También existe la tomografía convencional, pero ese tipo de examen más sirve para ver las lesiones a nivel de hilo pulmonar. Por último, la angiografía digital, que nos sirve para ver vasos. La aorta torácica, los grandes vasos que la acompañan alrededor, y también incluso troncos supraórticos. Siguiente, por favor. Y en conclusión, conocer la anatomía del mediastino y sus compartimientos es un punto clave para comprender la radiología del mismo, pues permite localizar con mayor facilidad las lesiones, alteraciones y para un mejor diagnóstico. La semiología del mediastino es clave en la interpretación radiológica, ya que permite identificar signos que indican localización y posibles alteraciones patológicas y estructuras mediastinales, que por medio de la clasificación de Felson organiza estas patologías en mediastino anterior, medio, posterior, lo que facilita su evaluación. Por último, las entidades más frecuentes en el mediastino son la presencia de masas, el síndrome de la vena cava superior, rasgos de carcinomas. Para su identificación se debe utilizar el medio más adecuado que permita su reconocimiento, entre ellas
la radiografía, la tomografía axial computarizada y las angiografías. Gracias.